Y si te dijera que en Colombia hubo una guerra que no empezó de golpe, sino que fue creciendo como una grieta silenciosa bajo los pies de millones. Hoy vamos a entrar en el conflicto armado interno en Colombia, pero no como quien lee fechas frías en un libro. Vamos a caminar esta historia como si estuviéramos allí, en los pueblos donde el miedo llegaba antes que la noticia, en las montañas donde una decisión política podía cambiar la vida de una familia entera, y en las ciudades donde la violencia también aprendió a golpear con fuerza. Porque si eres colombiano o si alguna vez has vivido en un país marcado por la inseguridad, sabes lo que se siente. No dormir tranquilo, mirar por encima del hombro, sentir que la vida puede cambiar en un minuto. Este conflicto no fue solo un choque entre actores armados. Fue una herida que tocó hogares, rompió amistades, separó familias y dejó cicatrices que todavía duelen. Y aquí está lo más humano de todo. Detrás de cada palabra como guerrilla, paramilitares, Estado, narcotráfico o acuerdo de paz, hubo personas reales, campesinos que perdieron su tierra, madres que esperaron a un hijo que nunca volvió, comunidades enteras obligadas a huir con lo puesto, y también gente que, aún con el corazón roto, siguió levantándose cada mañana para trabajar, resistir y no perder la esperanza. Pero este video no es solo para recordar el dolor, es para entender por qué pasó, cómo se transformó con los años y por qué, incluso cuando parecía no tener salida, Colombia siguió buscando un camino. Porque sí, hubo oscuridad, pero también hubo valentía, hubo errores, pero también intentos reales de paz. Hubo momentos en los que todo parecía perdido, y aún así surgieron decisiones que cambiaron el rumbo de la historia. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir aquí no es solo una cronología, es la explicación de cómo un país se rompe y cómo, paso a paso, puede empezar a reconstruirse. Esto es el conflicto armado interno en Colombia. Y te prometo algo, cuando terminemos, vas a entender esta historia con otros ojos y con el corazón más despierto. Bienvenidos al video. Antes de empezar, quiero pedirte un favor muy importante. Suscríbete al canal para no perder ningún contenido que te ayudará a entender más sobre la historia y las realidades que nos rodean. Además, me gustaría que dejes un comentario aquí abajo con la frase «La paz comienza con la verdad». Repite este comentario y comparte tu reflexión sobre el tema. Con tu comentario estarás ayudando a que esta historia llegue a más personas que también necesitan escucharla y entenderla. Vamos a hacer que este mensaje se expanda. 1. El país herido antes de 1964. La violencia y el cansancio de sangre. Para entender por qué Colombia llega a 1964 con la mecha encendida, hay que imaginarse un país que ya venía caminando con una herida abierta, como si llevara años respirando polvo, miedo y rabia, y aún así siguiera trabajando la tierra, criando hijos y tratando de vivir. A finales de los años 40 y durante los 50, Colombia se partió en dos bandos que no solo discutían en el Congreso, sino que se odiaban en los caminos, en los pueblos, en las veredas, liberales y conservadores. Ese odio no era una teoría, era algo que se sentía en la piel. Se reflejaba en miradas de sospecha, en puertas que se cerraban temprano, en familias que aprendían a callar su opinión política para no morir por ella. Y entonces llega un punto de quiebre, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, y con eso el estallido del Bogotazo. Bogotá se incendia, la rabia se desborda y el país entero empieza a entrar en una espiral donde la violencia deja de ser un hecho aislado y se convierte en costumbre. En el campo, esa espiral se vuelve peor, porque allí no hay cámaras, no hay titulares diarios, no hay policías suficientes, solo montañas, trochas y comunidades quedando a merced de grupos armados, venganzas y persecuciones.
Con los años, muchos campesinos comenzaron a vivir como si la guerra fuera una estación del año. Hoy se siembra, mañana se esconde. Hoy hay fiesta en el pueblo, mañana aparece un rumor y todos corren. Se multiplicaron los desplazamientos, gente que deja su parcela, su casa de madera, su sembrado, sus animales, y se va con lo puesto, porque quedarse significaba jugarse la vida. Lo más duro es que, en medio de ese caos, para muchísimas familias, el Estado era una figura lejana. No era una presencia que protegiera, era un nombre que se escuchaba en la radio. Y cuando la protección no llega, la gente hace lo que siempre hace el ser humano cuando siente que nadie lo cuida. Se organiza como puede. Ahí aparece el corazón del problema, la autodefensa. No siempre nace como guerrilla en el sentido clásico. En muchos casos empieza como algo más básico, casi instintivo. Si vienen a quemarnos la casa, tenemos que defendernos. Si nos persiguen por pensar distinto, tenemos que cuidarnos. Y así, en varias regiones, algunos campesinos se arman, crean redes de protección, se refugian en zonas apartadas y se apoyan entre sí. Mientras tanto, en la política nacional, se busca una salida para detener el derramamiento de sangre. Se intenta cerrar la puerta a la guerra partidista. Pero el país no se cura solo con un acuerdo entre élites, porque el campo ya quedó marcado. Hay tierras disputadas, hay rencores heredados, hay pobreza, hay miedo, y hay comunidades que aprendieron a sobrevivir por su cuenta. Y así llegamos al punto clave. Colombia está cansada, sí, pero no está en paz. Está agotada, desconfiada, con el corazón endurecido por años de muerte. Ese cansancio no apaga el conflicto, lo transforma, porque cuando la gente pierde la esperanza de protección, empieza a creer que solo existe una salida: resistir. Y justo por eso, el siguiente paso es inevitable. El país intenta ordenarse desde arriba con un pacto político, pero abajo, en el campo real, la tensión sigue viva, esperando el momento en que una decisión del poder convierta esas autodefensas en algo mucho más grande. Eso nos lleva directo al siguiente capítulo: el Frente Nacional, una paz en la cúpula y un campo que sigue hirviendo por dentro. 2. El Frente Nacional. Paz política arriba, tensión social abajo. Cuando Colombia llega a finales de los años 50, el país está exhausto. No es una metáfora. La gente está cansada de enterrar vecinos, de ver pueblos divididos por colores políticos, de vivir con la sensación de que cualquier discusión puede terminar en tragedia. Y desde Bogotá, las élites políticas, liberales y conservadoras, entienden algo básico: si siguen peleando así, el país se les puede ir de las manos. Entonces aparece una idea que, sobre el papel, suena como un alto al fuego institucional: el Frente Nacional. Imagínate esta escena: dos rivales históricos que durante décadas se han acusado, perseguido y enfrentado, deciden sentarse y decir: se acabó, vamos a turnarnos el poder. Vamos a repartirnos los cargos, vamos a asegurar que ninguno aplaste al otro. Y así lo hacen. Acuerdan alternarse la presidencia y dividir el Estado en partes iguales, buscando cerrar la puerta a esa violencia bipartidista que había incendiado el país. Y hay algo importante que reconocer. Por un tiempo, el Frente Nacional sí reduce la guerra entre liberales y conservadores. Muchos colombianos sienten un respiro, como cuando, después de una tormenta larga, el cielo por fin se queda quieto. Pero aquí viene el detalle que cambia todo, porque mientras arriba se firma ese pacto, abajo, en el campo, la vida sigue siendo dura. Para el campesino que perdió su tierra, para la familia desplazada que vive en un rancho prestado, para el joven que creció viendo violencia como parte de la rutina, el acuerdo de Bogotá no le devuelve lo que perdió, y a muchos les deja una sensación peligrosa. Se pusieron de acuerdo entre ellos, pero nosotros seguimos igual.
Porque el Frente Nacional trae una paz política, sí, pero también trae una consecuencia. La política se vuelve un club cerrado. Si no eres liberal o conservador, si no estás dentro del pacto, quedas prácticamente fuera del juego. Y eso, en un país desigual y con tanta tensión social, es como poner una tapa sobre una olla hirviendo. Por fuera parece calmado, por dentro la presión aumenta. Y mientras eso pasa, el campo colombiano sigue cargando problemas viejos. La tierra está mal repartida. Unos pocos tienen mucho, muchísimos tienen poco o nada. La pobreza rural es profunda y el Estado llega tarde o no llega. La justicia es lenta y en muchas regiones manda más el miedo que la ley. La memoria de la violencia sigue viva. Hay familias que no olvidan y otras que todavía temen. Entonces, ¿qué ocurre cuando una comunidad siente que el Estado no la protege, que la política no la escucha y que la vida vale poco? Pasa lo que ya venía ocurriendo en silencio desde el punto anterior. La gente se organiza por su cuenta. En varios rincones apartados, esas autodefensas campesinas, que en un inicio eran refugio y defensa, empiezan a volverse algo más estructurado. No porque todos quieran tomar el poder, sino porque para muchos es la única forma de sobrevivir en zonas donde la autoridad real se ve lejana. Y aquí se forma el puente directo hacia lo que viene. El Estado central, al ver esos territorios donde su control es débil, empieza a mirarlos con preocupación. En Bogotá se empieza a hablar de zonas independientes, de focos armados, de lugares donde la República no manda como debería. En otras palabras, el Frente Nacional baja el volumen de una guerra, pero deja intactas las condiciones que encienden otra. Y así, casi sin que el país lo note al principio, Colombia camina hacia el siguiente episodio: el surgimiento de zonas de autodefensa campesina que, con el tiempo, serán vistas como un desafío directo al Estado. Y una de esas zonas tendrá un nombre que quedará grabado en la historia: Marquetalia. 3. Las zonas de autodefensa campesina, cuando el Estado se ve lejos. Ahora sí, llegamos al punto donde todo lo que veníamos sintiendo, cansancio, abandono, heridas abiertas, se convierte en un hecho concreto sobre el mapa. Porque mientras en Bogotá se hablaba de pactos y estabilidad, en muchas montañas y selvas de Colombia la realidad era otra. Caminos sin presencia estatal, justicia lenta o inexistente y comunidades que habían aprendido una lección dura: si nadie te protege, te organizas tú. Así nacen y se consolidan las zonas de autodefensa campesina. Y ojo, no estamos hablando al inicio de una guerrilla como la gente la imagina en películas, con grandes columnas y discursos en estadios. Estamos hablando de algo más básico y humano: familias campesinas que habían sido perseguidas o desplazadas durante la violencia, que se refugiaron en regiones agrestes y que empezaron a armarse para no ser borradas del mapa. En varios de esos núcleos hubo influencia y organización ligada a sectores comunistas y ligas campesinas, y eso también marcaría su identidad y su relación con el Estado. Y en ese escenario aparece un nombre que se volverá legendario: para unos símbolo de resistencia, para otros símbolo de amenaza: Marquetalia. Marquetalia no era una ciudad ni un palacio escondido. Era un territorio rural en el sur del Tolima, en la zona de Gaitania, municipio de Planadas, donde vivía una comunidad campesina en condiciones difíciles, prácticamente sin control efectivo del Estado. Allí se fueron asentando campesinos que huían de la violencia y líderes que terminarían siendo centrales en lo que vendría después, como Manuel Marulanda, Tiro Fijo y Jacobo Arenas. Pero aquí viene lo más importante para entender la tensión de esos años. Desde el centro del país, sectores del poder empezaron a mirar esas regiones como si fueran territorios por fuera de la nación, lugares donde, según el discurso político, mandaban los subversivos.
Y ahí se populariza una expresión que encendió alarmas y justificó decisiones duras: repúblicas independientes. En denuncias públicas y debates parlamentarios se mencionaron zonas como Marquetalia, Río Chiquito, El Pato, Guayabero y otras como supuestos enclaves fuera de la soberanía estatal. Ahora, ponte en el lugar del campesino de esas montañas. Tú no lo ves como república independiente. Tú lo ves como tu casa, tu refugio, el único lugar donde no te matan por un rumor. Y ponte en el lugar del Estado. Tú lo ves como un desafío a la autoridad nacional, como un foco que puede crecer y contagiar a otros territorios. Ahí nace el choque inevitable. Porque mientras esas comunidades se organizaban para resistir, el Estado iba preparando la idea de que había que recuperar esos lugares. Y cuando un país llega al punto en que cree que solo puede resolver un conflicto con una gran operación militar, significa que la conversación se acabó y que lo que viene es pólvora. Y así, sin que el campesino común haya firmado nada, Colombia entra en el corredor que conduce directamente al siguiente episodio. Si Marquetalia y otras zonas son vistas como un desafío, el Estado intentará desmantelarlas por la fuerza. Ese intento tiene un nombre y una fecha que cambian la historia para siempre. 1964, la Operación Marquetalia, Operación Soberanía. En este punto del video, antes de seguir porque lo que viene es todavía más fuerte, quiero pedirte algo rapidito. Si este contenido te está ayudando a entender de verdad el conflicto armado interno en Colombia, entonces dale like ahora mismo y suscríbete al canal. De verdad, tu me gusta y tu suscripción hacen una diferencia enorme. Le dicen a YouTube que este video vale la pena y así puede llegar a más personas que necesitan comprender esta historia, aprender de ella y no repetirla. Y dime aquí abajo en los comentarios, la paz comienza con la verdad. Sí, escríbelo tal cual. La paz comienza con la verdad. 4. 1964. Operación Marquetalia. Operación Soberanía. El disparo que cambia la historia. Lo que veníamos viendo en el punto anterior, esas zonas campesinas organizadas donde el Estado se sentía lejos, llega a un momento en que Bogotá decide hasta aquí. Y esa decisión no fue un simple comunicado. Fue una operación militar real, con hombres, helicópteros, radios, marchas por montaña, y con un mensaje que retumbó en todo el país. Marquetalia tenía que ser recuperada. Así se pone en marcha la Operación Soberanía, conocida por muchos también como Operación Marquetalia. Según reseñas históricas, las operaciones comienzan a mediados de mayo de 1964 en el sur del Tolima, con unidades trasladadas a la zona y mandos que ya hablaban de cerrar el cerco. Ahora imagina el escenario. No es una llanura fácil. Es montaña, niebla, selva, caminos que parecen laberintos y una población civil viviendo ahí mismo pegada al terreno. Y por eso la operación no fue solo avanzar y ya. Fue lenta, tensa, llena de incertidumbre. En documentos de investigación sobre la operación, se describe el uso de helicópteros para mover tropas y superar obstáculos del relieve. Incluso se relata cómo los árboles dificultaban aterrizajes y hubo maniobras improvisadas para lograr posiciones dominantes. Del lado de quienes resistían, la noticia cae como un trueno. Los relatos de la época muestran que cuando se enteran de que la operación comenzó, en asambleas internas se discute algo clave: evacuar a las familias y convertir la defensa fija en guerrilla móvil. O sea, si nos encierran aquí, nos aniquilan. Si nos movemos, sobrevivimos. Y ahí aparece un detalle que mucha gente no dimensiona. Marquetalia no era solo hombres armados, también había familias campesinas. Eso significa que la guerra, desde el primer minuto, no fue solo un choque militar,
Fue también gente corriendo con lo que podía cargar, escondiéndose, buscando dónde dormir, decidiendo en segundos si quedarse significaba morir o huir significaba perderlo todo. Con el paso de los días, se registran contactos armados. Investigaciones señalan que los primeros combates se reportan hacia finales de mayo de 1964. Y mientras tanto, el ejército intenta cercar, ocupar, controlar puntos altos, mantener el territorio bajo su presencia militar. Pero aquí viene lo que cambia la historia. Aunque la operación buscaba capturar a los principales hombres de la zona, la cuadrilla de tiro fijo, como se decía entonces, las crónicas indican que, tras meses de esfuerzos, no lograron capturarlos. En un recuento histórico, se menciona que la operación se extendió por alrededor de 3 meses, con control militar del área, pero sin conseguir ese objetivo central de atrapar a los líderes. Y eso tiene un efecto enorme, casi irónico. El Estado quería apagar un foco, pero al empujarlo, lo dispersa. Los sobrevivientes salen convertidos en algo distinto. Ya no son una defensa local que espera en un territorio. Ahora son hombres acostumbrados a moverse, a esconderse, a reorganizarse con una narrativa poderosa. Nos atacaron con todo y seguimos vivos. Además, incluso cuando el ejército logra presencia militar en la zona, varios análisis señalan un problema que se repetirá muchas veces en la historia del conflicto. La institución armada puede ocupar, pero si el resto del Estado no llega, salud, justicia, vías, educación, el vacío vuelve a abrirse. Y así termina este capítulo con una sensación doble, como un final que no cierra del todo. Por un lado, el Estado afirma control. Por otro, el grupo perseguido no desaparece, se transforma. Y eso nos lleva directo al siguiente punto, sin pausa. Los que escaparon de Marquetalia se repliegan, se conectan con otras zonas y comienzan a reorganizarse como una guerrilla más móvil y más estructurada. Es el puente exacto hacia el nacimiento del bloque que vendrá después. 5. El repliegue y la idea que prende, del refugio a la guerrilla móvil. Después de la operación Marquetalia, queda una imagen que es clave para entender lo que viene. El Estado llega con una operación de gran escala, en el marco del Plan Lazo, contra un grupo mucho menor y contra las familias campesinas que vivían allí. Y el operativo se prolonga por meses. Pero el resultado no es el final de los resistentes, sino su transformación. Porque cuando tú intentas aplastar un foco en la montaña y no logras capturar a quienes lo dirigen, lo que haces, sin querer, es enseñarles una lección militar brutal. Nunca más quedarse quietos. Y así empieza el repliegue. No es una retirada cobarde, es una retirada inteligente. La lógica cambia en segundos. Ya no se trata de defender un lugar como si fuera una casa fija. Ahora se trata de sobrevivir para seguir existiendo. La montaña se vuelve aliada. Quebradas, trochas, niebla, selva, caminos donde un ejército grande se mueve lento y un grupo pequeño puede desaparecer como humo. En ese momento nace la idea que prenderá todo el conflicto posterior, la guerrilla móvil. Pequeñas unidades que se dispersan, se conectan por enlaces, se mueven en silencio, evitan el choque frontal y entienden que la fuerza no está en ganar una batalla grande, sino en resistir, reorganizarse y reaparecer cuando el otro baja la guardia. Esto, dicho simple, es como el agua. Si la golpeas con un martillo, no la rompes, solo la obligas a buscar otra forma. Pero no es solo táctica, es también narrativa, porque los sobrevivientes salen con una historia poderosa para contarle a los suyos. Vinieron con miles, con helicópteros, con todo, y aquí estamos. Esa historia corre por veredas y caseríos, se vuelve mito, se vuelve ejemplo, y empieza a atraer apoyo y simpatía en zonas donde la gente ya se sentía abandonada. Y ahí ocurre algo decisivo.
Lo que era autodefensa local empieza a verse como un proyecto armado con continuidad. En medio de ese repliegue, los jefes y cuadros más visibles, entre ellos Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, se convierten en un tipo de liderazgo distinto. Ya no son solo los hombres de un territorio, sino el núcleo que busca unir y coordinar a grupos dispersos. Varios análisis históricos sitúan este punto como el puente hacia la primera conferencia del Bloque Sur, donde se empiezan a definir planes militares, políticos y de organización. Y aquí está la transición perfecta hacia el siguiente capítulo. Una guerrilla que se repliega sin desintegrarse entiende que si quiere sobrevivir de verdad, necesita algo más que fusiles y escondites. Necesita estructura, mando, reglas, estrategia y una identidad común. Por eso el siguiente paso es inevitable. Los dispersos se reúnen, hacen balance y le ponen nombre a su nueva etapa. Ahí entramos de lleno al punto 6, el nacimiento del Bloque Sur y su primer proyecto organizado. 6. Finales de 1964. Nace el Bloque Sur y se redacta un programa después del repliegue que vimos en el punto anterior. Pasa algo que marca un antes y un después. Los sobrevivientes entienden que no basta con escapar y moverse por la montaña. Si cada grupo queda por su lado, tarde o temprano, los van a ir apagando uno por uno. Así que toman una decisión que para ellos es de vida o muerte. Reunirse, evaluar lo ocurrido y organizarse como una sola fuerza. Y esa reunión no ocurre en un despacho, ni con micrófonos. Ocurre como ocurren las cosas en la Colombia rural de esos años, en zonas apartadas, con seguridad, con mensajeros, con rutas discretas, con hombres caminando horas para encontrarse sin dejar rastro. En varias reconstrucciones históricas se ubica esta primera conferencia en Río Chiquito, poco después de Marquetalia, en el paso de 1964 a 1965. Ahora imagínate el ambiente. No es una reunión romántica, es una mesa de guerra. Ahí se sientan personas que vienen de semanas o meses de persecución, hambre, cansancio, nervios. Y aún así, en vez de rendirse, hacen lo que hace un movimiento que quiere durar. Ponen orden. De esa conferencia sale una idea central. Ya no somos solo autodefensas fijas, vamos a convertirnos en guerrillas móviles. Es decir, dejar atrás el modelo de quedarse atrincherados en un territorio esperando el golpe y pasar a una forma de guerra que se mueve, se dispersa, se concentra y vuelve a desaparecer. La propia Comisión de la Verdad resume este momento como el paso hacia guerrillas móviles y la decisión de extenderse por regiones del sur y oriente del Tolima. Y también pasa algo simbólico. Ese conjunto de destacamentos empieza a verse como un solo cuerpo y adopta un nombre que describe su realidad geográfica y su identidad del momento: Bloque Sur, por estar asentados y operando al sur del Tolima y áreas cercanas. No es un detalle menor. Cuando un grupo se nombra, se está diciendo a sí mismo: existimos, tenemos continuidad, somos más que un puñado de sobrevivientes. Luego viene lo más importante para el futuro del conflicto. Crean estructura interna. En esa conferencia, según investigaciones periodísticas basadas en testimonios y documentos, forman un primer Estado Mayor conjunto y trazan planes no solo militares, sino también políticos, de organización, educación y propaganda. Eso suena técnico, pero en la práctica significa algo muy concreto. Ya no se trata de improvisar. Se trata de coordinar frentes, establecer mando, definir disciplina, decidir cómo reclutar, cómo moverse y cómo hablarle a las comunidades. Y aquí entra la palabra que tú mencionaste en el tópico, el programa. En esa etapa inicial, se empieza a fijar una línea política centrada en el mundo campesino: tierra, desigualdad, abandono estatal, que luego se convertirá en banderas públicas del movimiento. En años posteriores,
Ese enfoque se reconoce como parte del programa agrario que las FARC reivindican como nacido de ese momento fundacional, ligado directamente a la experiencia de Marquetalia y a la organización del Bloque Sur. Lo que debes sentir aquí, como espectador, es el cambio de escala. Hasta ahora veníamos hablando de resistencia y supervivencia, pero con el Bloque Sur, la historia da un giro. Colombia entra en un conflicto armado con organización, mando y proyección, no solo con focos aislados. Y justo cuando este bloque empieza a tomar forma, ocurre algo que hace que la historia se vuelva todavía más compleja. Mientras el Bloque Sur se organiza en el campo, otra guerrilla nace casi en paralelo con un espíritu distinto, más marcado por la idea de revolución y simbolismo, el ELN. Y ahí es donde entra nuestro siguiente punto. 7. 1964. Paralelo. Aparece el ELN, la otra chispa guerrillera. Mientras el Bloque Sur se estaba ordenando en la montaña, como vimos en el punto anterior, Colombia no estaba frente a un solo incendio, sino frente a dos brasas que empezaban a soplarse al mismo tiempo, porque en esos mismos años, en plena Guerra Fría, con el eco de la Revolución Cubana retumbando en toda América Latina, surge otra organización armada con un sabor distinto, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Y esto es importante. No nace exactamente del mismo origen campesino organizativo del Bloque Sur. El ELN aparece con una mezcla explosiva de elementos: jóvenes universitarios, influencias revolucionarias internacionales y una visión que quería convertir la inconformidad en una revolución de alcance nacional. Piensa en la atmósfera de la época. Para muchos jóvenes, el mundo estaba dividido entre grandes potencias, y la palabra revolución sonaba como una puerta hacia la justicia. En ese contexto, varios colombianos viajaron, se formaron y regresaron con la idea de que Colombia también podía encenderse. En recuentos sobre los fundadores del ELN, se destaca el papel de estudiantes inspirados por el ejemplo cubano, y aparece un nombre central: Fabio Vázquez Castaño, señalado como uno de los impulsores del movimiento desde 1964. Pero aquí viene el momento en que el país se da cuenta de que el ELN no es un rumor, su primera gran aparición pública. El 7 de enero de 1965, un grupo guerrillero toma por unas horas el municipio de Simacota, en Santander. No es solo un ataque, es un acto simbólico, casi teatral, como decirle al país: aquí estamos. Ese día se lee el Manifiesto de Simacota, un texto político que presenta sus ideas y su llamado a la insurrección. Ese episodio es recordado como la primera acción pública del ELN. Imagínate a la gente del pueblo, una mañana cualquiera, y de pronto hombres armados, la tensión en el aire, el silencio pesado, la sensación de que algo grande están haciendo. Para Colombia, Simacota es como el sonido de una puerta que se azota. Ya no hay vuelta atrás, porque desde ese día queda claro que el conflicto no será un solo actor contra el Estado. El tablero empieza a llenarse de piezas. Y el ELN, además, trae algo que marcará su identidad: la conexión entre política moral y causa social, que se hará todavía más visible cuando, meses después, se acerque a ellos una figura que impactó a toda una generación. Camilo Torres Restrepo, sacerdote y sociólogo, que terminaría uniéndose a la guerrilla hacia finales de 1965 y moriría en combate en febrero de 1966. Ese hecho muestra hasta qué punto el conflicto estaba atrayendo no solo campesinos armados, sino también símbolos, ideas y debates éticos dentro del país. Y aquí está la conexión directa con lo que viene. Mientras el ELN se hace visible con Simacota y comienza a expandir su mensaje, el Bloque Sur, ya organizado, da el paso siguiente para formalizarse y convertirse en una fuerza guerrillera con nombre propio y proyección nacional.
Por eso, el punto 8 entra como una continuación natural. Si el ELN ya está en escena, ahora el Bloque Sur terminará de consolidar su transformación. Y así nace oficialmente lo que el país conocerá como las FARC. Antes de avanzar, haz una pausa conmigo un segundo. Si esta historia te está atrapando y te está ayudando a entender lo que vivió Colombia, apóyame con dos cosas súper rápidas. Primero, dale like ahora mismo, porque eso empuja este video para que más personas lo vean. Segundo, suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias, que van a ser igual de intensas y reveladoras. Y escribe en los comentarios esta frase, tal cual: la paz comienza con la verdad. Repítelo, la paz comienza con la verdad. Con ese comentario, ayudas a que este mensaje llegue a más gente. 8. 1966. El salto de nombre y de ambición. Se consolidan las FARC. Para este momento, Colombia ya tiene dos fuegos encendidos a la vez. Por un lado, el ELN haciendo su entrada pública. Por el otro, ese Bloque Sur que nació después de Marquetalia y que ya aprendió la lección más dura de todas. Si quieres sobrevivir, no puedes ser un grupo suelto. Tienes que convertirte en organización. Y entonces llega el paso decisivo. No es una batalla, no es una emboscada, no es un titular. Es algo más silencioso, pero más poderoso. Una conferencia interna, una especie de asamblea de guerra, donde los jefes y delegados se reúnen para definir el futuro del movimiento. Según documentos de época preservados en archivos, esa segunda conferencia guerrillera, considerada la reunión constitutiva, se realiza del 25 de abril al 5 de mayo de 1966, y allí el Bloque Sur da un salto histórico. Adopta el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Ahora imagina lo que significa un cambio de nombre como ese. Bloque Sur suena a algo regional, localizado, casi como una fuerza del territorio. Pero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya suena a otra cosa, a proyecto nacional, a movimiento que no quiere solo resistir, sino permanecer, expandirse y disputar poder. En esa conferencia no solo cambian el nombre, empiezan a fijar cómo se organizan por dentro: mando, estructura, planes, disciplina, proyección. Medios y reconstrucciones históricas describen estas conferencias como el espacio donde la guerrilla va puliendo su funcionamiento interno y su forma de operar. Y aquí está lo que atrapa al espectador, porque es como ver a alguien que pasó de defender su casa con lo que tenía a convertirse en un ejército irregular con reglas. El Bloque Sur, perseguido y obligado a moverse, entiende que su fuerza no estará en una gran victoria inmediata, sino en algo mucho más peligroso para el país: la continuidad. Ser capaces de existir año tras año. Además, esta formalización ocurre en un contexto donde el Estado sigue viendo estas estructuras como una amenaza a su soberanía, y donde la violencia rural y la desigualdad siguen empujando a muchos campesinos a vivir entre dos miedos: el miedo a los armados y el miedo al abandono. Por eso, el final de este punto no es un cierre, es una puerta que se abre, porque una vez que ya se llaman FARC y una vez que ya tienen una estructura más definida, lo que viene casi por consecuencia es lo siguiente: dejar de ser un núcleo concentrado y empezar a crecer por regiones, multiplicando frentes, rutas y presencia en el territorio. Y justo ahí entramos al punto 9, finales de los 60, cuando el conflicto se riega y la población queda en medio. 9. Finales de los 60. El conflicto se riega por regiones y la población queda en medio. Después de 1966, cuando las FARC ya se consolidan como organización y el ELN ya se ha mostrado ante el país, Colombia entra en una fase que suele pasar desapercibida en los resúmenes rápidos, pero que en la vida real fue decisiva. La guerra deja de ser
un punto en el mapa y empieza a convertirse en un paisaje. Y cuando digo paisaje, me refiero a algo que se siente en lo cotidiano. Porque al final de los años 60, lo que ocurre es que los grupos armados aprenden a moverse mejor, a sobrevivir mejor y sobre todo a construir presencia. Ya no dependen de una sola zona. Empiezan a abrir rutas, a buscar corredores naturales, montañas, selvas, ríos, que les permitan conectar regiones. Es como si el conflicto aprendiera a respirar por nuevos pulmones. Para las comunidades campesinas, esto cambia todo. Imagina a un pueblo pequeño. Antes, el miedo era de vez en cuando. De pronto, el miedo se vuelve una posibilidad diaria. Aparecen hombres armados que llegan a pedir comida, información, apoyo o silencio. Y también aparece el Estado, a veces en operativos, a veces en patrullajes, a veces en retenes. Y el campesino queda atrapado en una situación cruel. Si habla con uno, el otro lo castiga. Si no habla, también sospechan. Aquí se instala una palabra que marca toda la historia del conflicto: quedar en medio. Porque para la mayoría de la gente, la guerra no era ideología, era sobrevivir. ¿A quién le compro sin que me acusen de colaborar? ¿Por qué camino sin que me confundan con informante? ¿A qué hora vuelvo a casa para no cruzarme con una patrulla o con una columna? ¿Qué hago si se llevan a mi hijo para la causa? O si lo señalan por sospecha. Y mientras eso pasa, también se endurece la respuesta del Estado. En varias regiones, la lógica se vuelve: si hay presencia guerrillera, hay que recuperarla. Y eso implica más control, más operativos, más presión. En un país con caminos difíciles y con instituciones débiles en el campo, esa presión muchas veces no llega como servicios, sino como militarización. Y eso, aunque busque seguridad, también aumenta el choque con comunidades que ya desconfiaban. Además, en esta etapa se va formando algo que luego será una marca del conflicto. La guerra empieza a financiarse con mecanismos locales. No siempre con grandes redes todavía, pero sí con prácticas que se volverán comunes con los años. Cobros, presiones, impuestos a ciertas actividades, extorsiones y el uso del secuestro como herramienta en algunos casos. Para mucha gente, eso convierte el conflicto en algo aún más confuso, porque la frontera entre lucha política y control armado se vuelve borrosa en la experiencia diaria. Y mientras el conflicto se expande, crece también otro fenómeno: la sensación de que el país está encerrado en un ciclo: golpe, respuesta, respuesta, contrarrespuesta. Y entre las dos, el civil pagando el precio. Al final de los 60, Colombia ya no está mirando un problema aislado. Está entrando en una etapa donde el conflicto se multiplica y se diversifica. Y eso abre la puerta al siguiente capítulo casi con inevitabilidad. Si la guerra se vuelve un lenguaje común en varias regiones, aparecerán nuevos grupos, nuevas ideologías y nuevas formas de pelear. Y ahí conectamos directo con el punto 10, la década de los 70, cuando surgen nuevos actores como el EPL y más adelante una guerrilla distinta, urbana, simbólica, capaz de sacudir el corazón mediático del país, el M-19. 10, años 70, nuevos actores y nuevas heridas, EPL y luego M-19. Lo que te conté en el punto 9, la guerra regándose por regiones y la gente quedando atrapada en medio, tiene un efecto casi inevitable. Cuando un país se acostumbra a la violencia como lenguaje, aparecen nuevas voces armadas diciendo «nosotros también». Y en los años 70, Colombia empieza a sentir justamente eso. El conflicto ya no es un duelo entre 2 o 3 actores, se vuelve una multiplicación. Primero, aparece con más fuerza el EPL, Ejército Popular de Liberación. Este grupo se crea en 1967 como una guerrilla marxista-leninista, vinculada a una línea comunista distinta a la de las FARC.
Y en los años 70 va ganando presencia en zonas rurales donde la pobreza, el abandono estatal y los conflictos por la tierra seguían siendo pan de cada día. Y aquí hay un matiz importante. Para el campesino común no era qué ideología exacta tienen, sino algo más simple y brutal. Otra gente armada aparece en mi región, con sus normas, sus exigencias, sus enemigos. O sea, otra capa de miedo y de control sobre la vida cotidiana. Pero la década trae un giro todavía más simbólico y urbano, y ese giro nace de una herida política. En 1970, Colombia vive unas elecciones presidenciales que quedan marcadas por la controversia. Gana Misael Pastrana Borrero, pero el sector de Gustavo Rojas Pinilla y su movimiento ANAPO denuncia fraude. Fue una elección muy cerrada y esa sensación de "nos robaron la democracia" se quedó clavada en la memoria de miles de personas. Y aquí viene el detalle que conecta todo. De esa inconformidad nace el nombre de una nueva guerrilla, Movimiento 19 de Abril, el M19, llamado así por la fecha de esas elecciones. A diferencia de las guerrillas más rurales, el M19 se presenta con un estilo distinto, más urbano, más mediático, más teatral en sus acciones, buscando impactar la imaginación del país. No quería solo controlar una zona, quería golpear el símbolo, la narrativa, la emoción nacional. Y entonces sucede una escena que parece sacada de una película, pero fue real y quedó grabada en la historia. En 1974, el M19 roba la espada de Simón Bolívar de un museo. No es por dinero, es un gesto simbólico. Bolívar sigue vivo, su espada vuelve a la lucha. Con eso, el grupo anuncia su llegada y conquista atención nacional. Ahora imagina el efecto psicológico en Colombia. La gente que ya vivía con miedo en el campo ve que la guerra también se vuelve espectáculo político en la ciudad. Y el Estado, al mismo tiempo, entiende que el conflicto ya no es solo monte y vereda, ahora también es opinión pública, símbolos patrios, titulares y golpes que buscan humillar. Así, los años 70 no solo suman nuevos grupos, suman una nueva sensación, que el conflicto se está volviendo más grande, más complejo y más difícil de contener. Y la secuencia nos lleva directo al punto 11. Cuando el país entra en esa espiral de acción-reacción, el Estado endurece respuestas, los grupos se adaptan y la violencia empieza a cambiar de escala, preparando el terreno para una década que lo transformará todo desde dentro. Los años 80, cuando el narcotráfico entra como combustible y la guerra se deforma aún más. 11. El país se endurece, estados de excepción y una espiral de acción-reacción. Después de los años 70, Colombia ya no está enfrentando un solo conflicto con una sola lógica. Tiene guerrillas rurales con presencia territorial, una guerrilla urbana que golpea símbolos y titulares, y un Estado que, cada vez que recibe un golpe, siente la presión de responder más fuerte, más rápido, con más control. Y ahí se instala una dinámica peligrosa, casi automática, acción, reacción y una nueva acción todavía más dura. Cuando un país entra en esa espiral, la política deja de sonar como debate y empieza a sonar como urgencia. Y en Colombia, esa urgencia se traduce muchas veces en estados de excepción, decretos y medidas extraordinarias para restablecer el orden. En el papel, se justifican como necesarias para combatir a los grupos armados. En la práctica, para mucha gente, sobre todo en el campo y en barrios populares, significan una vida más vigilada, más tensa, con más retenes, más allanamientos, más sospecha. Imagina esto en una escena simple. Un campesino va por un camino con su mula, llevando comida. De pronto se encuentra con un retén. Lo revisan, lo interrogan, le preguntan por nombres que no conoce, por rutas que nunca ha tomado. Si responde mal, es sospechoso. Si responde demasiado, también. Esa sensación de que cualquier palabra te puede condenar empieza a expandirse.
Al mismo tiempo, los grupos guerrilleros también cambian. No se quedan quietos, aprenden a moverse, a esconderse mejor, a infiltrarse, a presionar y en algunos casos a financiarse con métodos que golpean directamente a la población. Secuestros, extorsiones, impuestos en zonas de influencia, presión sobre comerciantes o transportadores. Para el ciudadano común, eso convierte la guerra en algo todavía más personal. Ya no es solo una noticia, es una amenaza en la puerta, en el negocio, en la carretera. Y así ocurre algo que parece pequeño, pero es enorme. La desconfianza se vuelve parte del aire. El Estado sospecha de comunidades enteras porque están en zona de influencia guerrillera. La guerrilla sospecha de cualquier campesino porque podría ser informante. Y el civil sospecha de todos porque sabe que un error puede costarle la vida. En ese clima, el conflicto se endurece por dentro. Se vuelve menos político para la gente que lo sufre y más sobrevivencia. Y aquí viene la bisagra que nos lleva al siguiente punto. Cuando tienes un país con grupos armados que necesitan dinero para sostenerse, un Estado que se endurece y un territorio donde la ley no llega igual para todos, basta con que aparezca un negocio ilegal gigantesco para que todo cambie de escala. Ese negocio llega como una ola en los años 80, el narcotráfico. Y lo que hace el narcotráfico no es solo financiar la guerra, es peor, la deforma, la vuelve más rentable, más corruptible, más sangrienta y más difícil de terminar. Así que el siguiente capítulo no es un salto brusco, es la continuación natural de esta espiral. Porque ahora, con el país ya tenso y militarizado, entra el combustible que lo acelera todo. Los años 80 y la llegada del narcotráfico como dinero, poder y territorio. En este punto del video, antes de seguir, te pido algo muy rápido y de corazón. Si esta historia te está abriendo los ojos, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Tu like y tu suscripción no son un detalle, son la forma en que este mensaje llega a más personas que también necesitan entender lo que pasó y por qué importa hoy. Y deja un comentario con esta frase exacta: la paz comienza con la verdad. Repítelo: la paz comienza con la verdad. 12. Años 80. Narcotráfico. Cuando la guerra se financia y se desfigura, si en el punto anterior sentíamos que Colombia ya estaba dura, tensa, atrapada en una espiral de golpes y respuestas, en los años 80 aparece algo que le echa gasolina a todo: el narcotráfico. Y no llega como un tema policial cualquiera, llega como un poder paralelo, con dinero infinito, con armas, con capacidad de comprar silencios y también de comprar guerras. Imagina un país donde ya hay guerrillas moviéndose por selvas y montañas, donde el Estado responde con mano dura, donde el campesino vive con miedo y desconfianza. Ahora súmale una economía ilegal gigantesca, la coca y la cocaína, que empiezan a mover fortunas tan grandes que cambian el comportamiento de todos los actores. La guerra, que ya era dolorosa, se vuelve más rentable, y cuando la violencia se vuelve rentable, se vuelve más difícil de apagar. En ciudades como Medellín, por ejemplo, emerge el poder del cartel de Medellín, con figuras como Pablo Escobar, que no solo trafican, también corrompen, amenazan, atacan al Estado cuando sienten que los van a encerrar o extraditar. Y aquí ocurre algo muy oscuro. El narcotráfico no se queda aparte del conflicto armado, sino que se mete dentro como un veneno que lo deforma. Porque en el campo, el dinero ilegal empieza a cruzarse con el control territorial. En varias zonas, la coca se convierte en la forma más rápida de sobrevivir para comunidades abandonadas. Y cuando un territorio produce coca, alguien lo controla, alguien cobra, alguien decide quién entra y quién sale. De pronto, el conflicto deja de ser solo política y empieza a ser también economía armada. Rutas, laboratorios, impuestos y dominio. Y en medio de ese caos,
aparece otro giro. Los secuestros y la presión armada generan respuestas violentas de actores ilegales financiados por narcos. Un ejemplo clave es la creación, en 1981, del grupo MAS, Muerte a Secuestradores, formado por narcotraficantes como represalia por un secuestro atribuido a una guerrilla. Ese tipo de estructuras no solo responde, inaugura una etapa donde lo paramilitar y lo narco empiezan a mezclarse peligrosamente con la guerra. Y mientras esto pasa en el campo, en las ciudades ocurre lo impensable. Colombia empieza a vivir atentados, bombas, asesinatos de alto impacto y una sensación colectiva de que nadie está a salvo. La violencia narcoterrorista escala y el Estado se ve obligado a reaccionar en varios frentes a la vez. El país también queda marcado por tragedias que todavía duelen en la memoria. Una de las más brutales fue el atentado contra el vuelo Avianca 203, destruido por una bomba el 27 de noviembre de 1989, con más de un centenar de muertos en un hecho atribuido al cartel de Medellín. No es solo un número, es la idea aterradora de que la guerra podía tocar incluso el cielo, incluso a gente que solo iba viajando. Y como si fuera poco, la década también carga con heridas institucionales profundas, donde guerrilla, Estado y contexto de violencia se cruzan de forma trágica. La toma del Palacio de Justicia por el M-19, el 6 y 7 de noviembre de 1985, termina en destrucción, muerte y un trauma nacional que marcará por décadas la relación del país con la justicia y la memoria. Al final, lo que deja claro esta etapa es algo muy duro. El narcotráfico no creó el conflicto, pero sí lo deformó. Le dio combustible, lo hizo más cruel, más confuso y más largo. Y eso nos lleva sin pausa al siguiente punto. Si hay tanto dinero y tanto territorio en juego, aparecen más fuerzas armadas para combatir o para controlar. Y la guerra entra en una fase todavía más despiadada, la del crecimiento paramilitar y las masacres. 13. Años 80-90. El crecimiento paramilitar y las masacres, cuando el terror se vuelve método. Lo que vimos en el punto 12, narcotráfico, dinero infinito, armas y territorio, crea el caldo perfecto para que aparezca un actor que va a cambiar el conflicto por completo, el paramilitarismo. Y aquí hay que decirlo con claridad histórica, no nació de la nada, ni nació de un día para otro. Fue un fenómeno que se fue formando como respuesta armada contra la guerrilla, pero alimentado por intereses locales, por economías ilegales y por redes de poder que en muchas regiones querían protegerse o expandirse. El Centro Nacional de Memoria Histórica resume ese arranque con una frase que explica el corazón de la época. En los años 80, la primera ola de expansión paramilitar aparece con el auspicio de sectores que se oponían a negociar con las guerrillas y a posibles reformas. Narcotraficantes, poderes locales y regionales, gremios, mandos militares y la clase política tradicional. Y cuando esa mezcla se junta, la guerra cambia de forma. Porque la guerrilla buscaba controlar zonas y financiarse, el narcotráfico buscaba rutas y protección, y ciertos poderes regionales buscaban eliminar amenazas y mantener dominio. En ese cruce, el paramilitarismo empieza a expandirse con una lógica aterradora: quitarle el agua al pez. Es decir, atacar a quienes fueran señalados como base social o colaboradores del enemigo. Muchas veces sin pruebas, con estigmas, con listas, con miedo. Entonces, lo que era combate se convierte en algo más oscuro: control de población. Y ahí llegamos a 1997, un año bisagra. En ese momento se consolida una gran federación de grupos regionales, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Documentos y referencias institucionales ubican su constitución el 18 de abril de 1997. ¿Qué cambia con esa consolidación? Cambia la escala. Ya no son solo estructuras dispersas.
Ahora hay coordinación, bloques, expansión planificada. El CNMH explica que, durante su mayor expansión, estas estructuras buscaron transformar control territorial en poder político regional e incidir en elecciones. Dicho en lenguaje simple, no era solo dominar con fusil, era también dominar con miedo, y luego convertir ese miedo en votos, contratos y tierras. Y aquí entra la palabra que define esta etapa: masacres. No hace falta describir sangre para entender el impacto. Una masacre en un pueblo no mata solo personas, mata la confianza, la rutina, el sueño. La gente aprende a callar, aprende a no mirar, aprende a irse. Un caso emblemático es Mapiripán, Meta, entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Human Rights Watch describe cómo paramilitares tomaron el pueblo durante días y cómo, pese a llamadas de auxilio, la reacción estatal fue tardía. El informe habla de alrededor de 49 víctimas, y el CNMH, al analizar estas dinámicas, menciona esta masacre como parte de una estrategia de incursionar en bastiones históricos de las FARC. Incluso recoge la frase atribuida a Carlos Castaño: habrá más mapiripanes, y señala investigaciones sobre apoyo o tolerancia de sectores de la fuerza pública en ese episodio. ¿Y qué produce una masacre, además del horror inmediato? Produce algo que cambia el mapa del país: desplazamiento forzado. Porque cuando una comunidad ve que hoy fue el vecino, entiende que mañana puedo ser yo. Y entonces la gente huye. Deja cultivos, animales, fotos, casas, y ahí aparece otro mecanismo histórico: el despojo de tierras. Verdad Abierta, citando estudios de la Conferencia Episcopal y CODES, registra que desde 1994 a 2007 la responsabilidad atribuida a paramilitares en desplazamiento forzado mantuvo un promedio alto, y que los principales detonantes fueron amenazas, asesinatos y miedo. El CNMH también describe cómo, en zonas de influencia, se impusieron tributos y se impulsaron procesos de despojo de tierras como parte del control y el enriquecimiento. Y así, el país entra en una fase donde la guerra no solo mata, expulsa. La Comisión de la Verdad incluso ha documentado mapas y patrones regionales de desplazamiento y masacres paramilitares, mostrando que no fue aislado, sino repetido y territorial. Cuando llegas al final de este punto, lo que entiendes es esto: en los 80 y 90, Colombia no solo vivió una guerra entre Estado y guerrillas. Vivió una degradación del conflicto donde el paramilitarismo, alimentado por narcotráfico y alianzas regionales, convirtió el terror en herramienta de dominio. Y ahora el siguiente paso es inevitable, casi como una ley de la historia. Con el país roto por masacres y desplazamientos y con tantos actores armados creciendo, Colombia entra en la etapa de grandes intentos de negociación y reconfiguración, mientras el Estado lanza nuevas estrategias de seguridad y la guerra cambia otra vez de forma. Eso nos lleva directo al punto 14. 1998-2002, los diálogos del Caguán, esperanza enorme, ruptura enorme. Después de los años 80 y 90, con masacres, desplazamientos y un país que parecía sangrar por demasiadas heridas a la vez, Colombia llega a un punto emocional muy particular. La gente está cansada de la guerra y al mismo tiempo tiene miedo de que la guerra nunca termine. Y cuando un país llega a ese límite, suele aparecer una palabra que suena casi como una salvación: negociación. En 1998, con el gobierno de Andrés Pastrana, se abre la apuesta más ambiciosa de esa época: los diálogos del Caguán con las FARC. La idea, en esencia, era enorme: sentar a la guerrilla a negociar una salida política y construir un camino hacia la paz. Pero para facilitar el proceso, se crea una zona desmilitarizada, la famosa zona de distensión, en el sur del país, alrededor de San Vicente del Caguán y otros municipios. Y aquí te pido que imagines el ambiente:
Para muchas personas, esa decisión fue como ver una puerta abriéndose después de décadas de oscuridad. Había esperanza real. Se hablaba de agenda, de acuerdos, de reformas, de final del conflicto. Se escuchaban palabras que la gente quería oír: paz, reconciliación, futuro. Pero al mismo tiempo, desde el inicio, había una tensión que nunca se fue. Porque la negociación no ocurría en un país calmado, sino en un país donde la guerra seguía viva en muchas regiones. Guerrillas activas, paramilitarismo en expansión, narcotráfico moviendo dinero y armas, y una población civil que seguía siendo el terreno donde todos chocaban. Entonces el proceso empieza a cargar un peso enorme. La gente no solo quería conversaciones, quería señales concretas. Y ahí aparece el problema que poco a poco va rompiendo la confianza. Mientras se dialoga, el país siente que el conflicto no se detiene. Cada secuestro, cada ataque, cada noticia dolorosa se vuelve una piedra contra la mesa de negociación. Y la zona de distensión, que para unos era una condición necesaria para hablar, para otros se convierte en un símbolo amargo. ¿Se está usando ese espacio para negociar o para fortalecerse? Esa pregunta, repetida miles de veces en radios, casas, plazas y titulares, fue desgastando el apoyo social. La presión crece, los diálogos se alargan, los avances se perciben lentos o insuficientes, y cuando una sociedad espera un milagro y no lo ve, empieza a cambiar la emoción, de esperanza a frustración y de frustración a rabia. En febrero de 2002 llega el quiebre definitivo. El gobierno da por terminados los diálogos y ordena retomar la zona. El mensaje es claro: se acabó el experimento, volvemos a la confrontación abierta. Y ese cierre no es solo una decisión política, es un golpe psicológico nacional. Porque para millones fue como decir: si ni siquiera esto funcionó, ¿qué nos queda? Y lo que queda en ese momento es una Colombia lista para el siguiente giro histórico, una etapa de ofensivas fuertes, de política de seguridad más dura, de reconfiguración del conflicto a gran escala, donde el Estado busca recuperar territorio. Las guerrillas responden y el país entra en un nuevo ciclo de intensidad. Y así, sin pausa, el punto 15 se vuelve inevitable. Después del fracaso del Caguán, Colombia camina por años de confrontación y transformaciones, hasta llegar más de una década después a un hecho que vuelve a cambiar el mapa del conflicto: el acuerdo de 2016 con las FARC y la realidad compleja de lo que vino después. 15. En 2016 y después, el acuerdo con las FARC y el conflicto que no termina del todo. Después del fracaso del Caguán, Colombia vivió años de ofensivas, repliegues, reacomodos, hasta que por fin el país vuelve a ver una puerta abierta, la negociación que sí llega a un acuerdo. Y entonces sucede algo que para millones parecía imposible. El 24 de noviembre de 2016, el gobierno y las FARC-EP firman el acuerdo final en Bogotá, en el Teatro Colón. No era un papel más. Era un intento serio de cerrar una guerra de más de medio siglo con reglas, compromisos y un plan de implementación. Y aquí viene lo que la gente suele olvidar. Un acuerdo no es solo dejar las armas. Es también construir un camino para que la violencia no vuelva a ser la forma normal de resolverlo todo. Por eso el acuerdo crea un engranaje completo de verdad, justicia y reparación. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda y la JEP, la Justicia Transicional. Luego llega una escena que marcó a todo el país: la dejación de armas bajo verificación internacional. En 2017, la ONU reporta la extracción de más de 8.000 armas entregadas por las FARC. Se mencionan 112 armas y cerca de 1,3 millones de cartuchos en recuentos de esa etapa. Para mucha gente fue como ver por primera vez que la guerra podía bajar el volumen. Pero entonces
aparece la parte más dolorosa de esta historia moderna. Firmar la paz no significa que el territorio quede en paz. En muchas regiones, al salir las FARC, quedó un vacío, y ese vacío fue disputado por otros actores armados y economías ilegales. Y ahí, el blanco más vulnerable fueron quienes decidieron apostarle a la legalidad. La ONU verificó 33 excombatientes asesinados en 2024, y organizaciones como Human Rights Watch han advertido que la implementación del acuerdo sigue enfrentando enormes desafíos, especialmente donde el Estado no logra llegar con seguridad y presencia real. A la vez, el conflicto cambió de piel. Aparecieron y crecieron disidencias, grupos que no se acogieron o que se rearmaron, con fragmentaciones internas y nuevas alianzas. Incluso el propio gobierno ha tenido mesas y ceses al fuego con algunas facciones, pero esos procesos también se han tensado. Por ejemplo, en 2025, el gobierno decidió no prorrogar un cese bilateral con una facción disidente tras su vencimiento, aunque mantuvo el canal de negociación abierto. Y como si eso no bastara, el otro gran actor histórico, el ELN, siguió siendo un nudo difícil. El gobierno de Gustavo Petro apostó por la paz total, reabrió diálogos con el ELN y logró avances parciales. Pero el proceso terminó en crisis. El cese al fuego expiró el 3 de agosto de 2024 y en enero de 2025 el gobierno suspendió las negociaciones tras una ola de violencia y choques que dejaron muertos y decenas de miles de desplazados. ¿Y entonces en qué queda Colombia hoy? Queda en una verdad compleja, casi incómoda, pero real. El acuerdo de 2016 cerró una etapa gigantesca, desarmó a una guerrilla histórica y creó instituciones para verdad y justicia, pero no eliminó de golpe las economías ilegales, ni el abandono estatal en territorios, ni la fragmentación armada. Por eso el conflicto no termina, sino que se reconfigura. Y aún así, algo sigue en pie, la idea de que negociar es mejor que enterrar, porque incluso en 2025-2026 hay señales de puertas que se vuelven a entreabrir. Un líder del ELN dijo en diciembre de 2025 que el grupo estaría dispuesto a retomar conversaciones bajo ciertas condiciones. Y aquí cerramos con la imagen que resume todo este final. Colombia es como una casa que logró apagar el incendio principal, pero todavía tiene brasas escondidas bajo el suelo. La tarea ahora no es solo celebrar que el fuego grande bajó, es llegar a los territorios, proteger a quienes firmaron la paz, cortar la economía de la guerra y hacer que el Estado sea real donde antes era solo un nombre. Y ahora que llegamos al final de el conflicto armado interno en Colombia, quiero que respires un segundo, porque esta no es una historia que se escucha con la mente solamente, se escucha con el pecho. Porque después de recorrer décadas de miedo, desplazamiento, secuestros, masacres, bombas, silencios obligados y familias partidas, queda una verdad que duele. Colombia no vivió una guerra lejana. La guerra se metió en la cocina de la gente, en la finca del campesino, en el bus de carretera, en la plaza del pueblo, en la rutina de quien solo quería trabajar y volver a casa. Y tal vez, mientras escuchabas, te viste reflejado en algo, en la sensación de inseguridad, en la injusticia de perder lo que amas, en el cansancio de vivir con el corazón en alerta. Porque aunque no hayas vivido exactamente lo mismo, todos entendemos lo que es sentir que el mundo se vuelve inestable y que lo que era normal puede romperse de un día para otro. Pero aquí viene lo más importante. Esta historia no termina solo en dolor, termina en una lección, en una alerta y también en una esperanza real. Porque Colombia, aun con todas sus heridas, demostró algo que pocos países logran: buscar la paz en medio del fuego. Hubo acuerdos, hubo desarmes, hubo intentos imperfectos, sí,
Y también hubo retrocesos, traiciones, nuevas violencias, vacíos en el territorio. Pero incluso así, algo quedó claro. Cuando un país se atreve a mirar su pasado de frente, ya está dando el primer paso para no repetirlo. La solución no es una frase bonita. La solución es dura, lenta, pero posible. Es presencia real del Estado donde antes solo había abandono. Es justicia que no se venda. Es protección para quien deja las armas y para quien nunca las tomó. Es oportunidades para que un joven elija futuro y no fusil. Y es memoria para que el dolor no se convierta en costumbre. Si algo nos deja el conflicto armado interno en Colombia, es esto: la guerra crece donde hay silencio, desigualdad y miedo. Pero la paz nace cuando la verdad se cuenta, cuando el país se reconoce y cuando las personas deciden que el odio no va a ser su herencia. Y por eso, si tú llegaste hasta aquí, no fue solo para ver un video. Fue para entender, para recordar y de alguna manera para sanar. Porque Colombia no es solo conflicto. Colombia también es resistencia. Colombia también es dignidad. Y Colombia, a pesar de todo, sigue buscando el camino de volver a ser hogar. Y esa búsqueda, aunque duela, ya es una forma de victoria. Y ahora que llegamos al final, haz una última pausa conmigo. Revisa si estás suscrito al canal. A veces uno cree que ya lo está y no. Así que míralo ahora mismo y, si todavía no estás suscrito, suscríbete para no perderte las próximas historias. Y si este video te impactó, te pido algo más. Compártelo. Envíalo a un amigo, a un familiar. Públicalo en tus redes o en un grupo. Porque cuando tú compartes, esta historia puede llegar a alguien que la necesita para entender, para reflexionar y para no repetir los mismos errores. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.